Bien, vamos a comenzar viendo los halógenos. Recordad que los halógenos son aquellos que se encuentran en el grupo 17 de la tabla periódica y que vimos en química 1, que son el bromo, el yodo, el cloro y el flúor. Estos halógenos van a estar presentes en una cadena carbonada, ¿sí? Aquí te pongo un ejemplo, una cadena que tiene solamente un carbono. Pero en ese carbono está unido un flúor. Es decir que esto es un halógeno. Ya si tengo un flúor, el flúor actúa como un grupo funcional. Entonces este ya deja de ser alcano y pasa a ser un halógeno. Entonces, ¿qué es lo que me queda por hacer? Me queda rellenar los hidrógenos que le está haciendo falta, es decir, los enlaces que le hace falta a este carbono para que esté completo. Como ya tiene un enlace que comparte con este flúor, le estaría faltando 3 hidrógenos. Ahora, ¿cómo nombro? Voy a nombrar primero al halógeno y luego voy a nombrar la cadenita que tengo. En este caso, tengo un flúor. Listo. Tengo una cadena de un solo carbono, por eso pongo met. Y como solamente hay un carbono y no comparte ningún tipo de enlace, se supone que es un alcano. Entonces pongo la terminación ano. ¿Sí? Así vamos a trabajar con una serie de ejercicios que voy a poner a continuación. Bien, veamos estos ejercicios. Tengo acá una cadena de 3 carbonos, ¿sí? Y acá en el medio tengo un bromo. Bueno, recuérdate que tengo que numerar la cadena 1, 2 y 3 y tengo que poner en qué posición se encuentra ese bromo también. Acá no hacía falta, ¿por qué? Porque tengo un solo carbono, pero aquí sí hace falta. Entonces, tengo que poner que está en la posición 2. ¿Y qué hay en la posición 2? Hay un bromo y mi cadenita era de 3, entonces prop, y tengo simples enlaces, por lo tanto va a ser ano, ¿sí? Voy a rellenar con hidrógenos de acuerdo sea el caso, ¿sí? Aquí tengo que recordar la menor numeración posible. Si yo cuento de izquierda a derecha, lo encuentro el cloro en el carbono 1, en el 2, en el 3. Y si cuento de derecha a izquierda, voy a encontrar el cloro en el carbono 2. Por lo tanto, me conviene numerarlo de esta manera. ¿Sí? Relleno de hidrógenos. Y pongo la posición en la que se encuentra. Entonces, en el 2, guión, hay un cloro. Y mi cadenita es de 1, 2, 3, 4. Entonces, but. Y son todos simples enlaces, por lo tanto va a ser ano. Veamos acá. Acá tengo el yodo. Tengo que numerar la cadena. De izquierda a derecha y de derecha a izquierda me va a dar siempre la posición 3. Entonces, ¿sí? Digo que en el carbono 3 encuentro un yodo. Mi cadenita es de 5. Pongo el prefijo pent y todos son simples enlaces, por lo tanto pongo la terminación ano y relleno de hidrógenos. Este también puede estar en los ciclos, como habíamos visto la vez pasada, ¿sí? Entonces vamos a dibujar un ciclo. ¿Sí? Entonces, como solamente tengo un solo grupo funcional, entonces este va a ser sí o sí mi carbono 1. Voy a ponernos mis carbonos acá. ¿Sí? Y ese va a ser sí o sí mi carbono 1. Por lo tanto, voy a decir que tengo un cloro, ciclo, y es un ciclo de 5 carbonos, por lo tanto va a ser el clorociclo pentano. ¿Sí? Funciona de igual manera con todos los ciclos y con cualquier tipo de halógenos. Ahora vamos a continuar con los alcoholes. Una
Una sustancia va a ser alcohol cuando yo encuentre en mi cadena carbonada este grupo funcional. Entonces recuerda que yo te había dicho que los grupos funcionales son aquellas estructuras que le va a conferir a la cadena carbonada alguna cualidad. Entonces, si yo veo este grupo funcional, esto es alcohol, y por lo tanto, la terminación de la cadena va a ser en ol. Y vamos a trabajar casi de la misma manera que trabajamos ya de la clase anterior. Unos ejemplos. Acá. Vos te tenés que fijar cuántos carbonos tiene esta cadena. Esta cadena tiene solamente un solo carbono, por eso pongo met. Pero a partir de este grupo funcional que es el alcohol, yo voy a rellenar la palabra poniéndole luego del prefijo an. Entonces, met más an me quedaría metan. Y como yo aquí tengo el alcohol, este grupo funcional ya me está indicando que es un alcohol, a la cadenita la voy a terminar en ol. Por lo tanto es un met, porque es un solo carbono, metan, porque voy a rellenar la cadena con la palabra an, y ol, porque hay un alcohol. Entonces me queda metanol y por lo tanto relleno con la cantidad de hidrógenos que me hace falta, porque solamente tengo un solo enlace. Vos te preguntarás, ¿por qué está escrito al revés? Está escrito al revés porque el oxígeno sí o sí tiene que ir unido al carbono, ¿sí? Entonces el oxígeno unido al carbono, por lo tanto el hidrógeno lo pongo para el otro lado. Aquí tengo una cadenita de 3 carbonos y en el carbono 1, si podés observar, tengo el alcohol. Entonces, como está en el carbono 1 y también puede estar en el carbono 2, yo tengo que poner la posición. Entonces, numero mi cadena para darle la menor posición posible y voy a decir que en el carbono 1, ¿sí? Tengo una cadenita de 3, prop, y tengo la terminación ol. Quiere decir que en el carbono 1 tengo un ol, es decir, un alcohol. Y acá está la otra opción. La cadena de 3, prop, pero en el carbono 2 tengo el alcohol. Entonces, en el carbono 2, propan, ¿sí? Prop, la relleno con an y pongo la terminación ol. Veamos estos ejemplos. El alcohol también puede estar tranquilamente en un ciclo. Entonces, este es un ciclo de 3 carbonos. Un ciclo prop. También voy a poner la palabrita an para rellenar y como tengo el alcohol, voy a poner la terminación ol. Entonces me quedaría ciclo propanol. No voy a numerar tampoco la cadena acá en este ciclo porque como solamente tengo un solo grupo funcional, ahí donde esté el alcohol va a ser tu carbono 1. Entonces es una obviedad poner que está en el carbono 1. Acá tengo 1, 2, 3, 4. Si tengo que numerar dándole la menor numeración posible, yo tengo que numerar desde la derecha para la izquierda. Este es el 1, el 2, el 3 y el 4. Y como solamente tengo esto es lo que me importa. Tengo que decir que en el carbono 2 tengo 1, 2, 3, 4, but, la relleno con la palabrita an y pongo la terminación correspondiente a este grupo funcional, butanol. Acá tengo 2 carbonos y como tengo 2 carbonos, si el OH como está acá o llegase a estar aquí, siempre va a estar en la posición 1. Por lo tanto, es también una obviedad decir que está en la posición 1. Entonces, no pongo en qué posición está, simplemente pongo la cantidad de carbonos, lo relleno y le pongo la terminación correspondiente. Me quedaría etanol. Veamos lo siguiente. Los siguientes son las cetonas. Las cetonas, este es el grupo funcional. Vos vas a encontrar en un carbono, fíjate aquí,
hay un enlace para un costado y un enlace para otro costado. Quiere decir que este carbono es secundario. Este carbono va a tener un doble enlace con un oxígeno. Si vos ves esta estructura, estás ante una cetona. Y por lo tanto, la terminación de la cadena va a ser ona. Lo que tenés que recordar siempre es que siempre esté en un carbono secundario. Jamás la cetona puede estar en un carbono primario. En los extremos jamás. Si pones la cetona en un extremo está mal, ¿sí? Y si la encontrás también está mal. Por lo tanto, siempre en un carbono secundario. Veamos acá los ejemplos. Tengo 3 carbonos aquí. Es un prop. Relleno me queda an. Y acá tengo una cetona, ¿sí? Esta es la estructura que te dice acá, ¿sí? Esta es la estructura. Por lo tanto, ¿tengo que enumerar acá la cadena? No. ¿Por qué? Porque siempre va a estar en el medio, ya que tiene que estar en un carbono secundario. Jamás la cetona puede estar en una cadenita de 2 carbonos. ¿Por qué? Porque la cadenita de 2 carbonos, si yo la hago acá, ¿sí? Ambos son primarios. Por lo tanto, jamás una cetona puede estar en ninguno de estos 2 carbonos. Sí o sí, a partir de 3 carbonos voy a tener una cetona y siempre va a estar en el medio, por lo tanto es una obviedad decir que está en el carbono 2. Entonces me queda propan y la terminación ona, propanona. Una cadenita de 4, tengo acá la cetona, pongo but, porque son 4, relleno con la palabrita an, y pongo ona. ¿Por qué tampoco voy a poner la posición? No voy a poner la posición porque si yo a esto lo encontrase aquí, cuando yo numere de derecha a izquierda también va a estar en la posición 2. O sea que con la cadenita de 4 carbonos también voy a encontrar en la posición 2. Así que es una obviedad también decir que se llama 2-butanona. Simplemente butanona. Veamos acá. También puede estar en un ciclo. Esto es un ciclo de ¿cuánto? ¿Sí? De 5. Pero acá sí tenés que numerar la cadenita, pero dándole la menor numeración posible. ¿Cómo la vas a numerar? Haciendo que la cetona quede como carbono secundario. Por lo tanto, yo voy a comenzar a numerar de aquí, dándole la menor numeración posible, pero haciendo que la cetona quede como carbono secundario, quede en el carbono secundario. No puedo decir que este es mi carbono 1. ¿Por qué? Porque la cetona siempre tiene que estar en un carbono secundario. Entonces así, numerado está perfecto. Tengo que poner que en el carbono 2 tengo un ciclo, tengo 5, spent, relleno y pongo la terminación ona. ¿Sí? Lo mismo sucede acá. Tengo que darle la menor numeración posible, pero hacer que quede en el carbono secundario. Y voy a decir que esto es 2, ¿sí? Desde 4, ciclo, but, relleno y pongo la terminación ona. Estamos. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. Como tengo 5, sí o sí tengo que numerar también y darle la menor numeración posible. Voy a decir que en el carbono 2 tengo 5, entonces pent, relleno y pongo la terminación correspondiente. Veamos el último grupo funcional de la clase. El último grupo que vamos a ver ahora es el aldehído. El aldehído, para reconocerlo, tengo que ver este grupo funcional. Y fíjate acá que tengo un carbono, pero tengo un solo enlace. ¿Qué quiere decir? Que este es un carbono primario, es un carbono que está en el extremo, en cualquiera de los 2 extremos. Aquí este carbono va a estar unido con un doble enlace con un oxígeno. Y el hidrógeno. Este hidrógeno solamente es para completar enlaces, ¿sí? De modo tal que a este carbono le lleguen sus 4 enlaces. Este es el grupo funcional que yo voy a decir cuando lo vea es un aldehído. Por lo tanto, si está presente este grupo funcional en la cadena, la terminación de la cadena va a ser
al. Entonces tenemos que recordar que siempre, siempre, siempre va a estar en un carbono primario, va a estar en los extremos. Y como va a estar siempre en los extremos, no es necesario decir que el aldehído está en el carbono 1, porque sí o sí vamos a comenzar a numerar nuestra cadena desde donde está el aldehído. Veamos acá este ejemplo. Es una cadenita con un solo carbono, por lo tanto es met, relleno an, me queda metan. Y como esto es el grupo funcional, ¿sí? Acá ves que tengo el enlace con el hidrógeno, doble enlace con el oxígeno, es un aldehído. Por lo tanto, la terminación de la cadena va a ser al. Esto es lo que se conoce como metanal. Acá, una cadenita de 2 carbonos. En el carbono primario, en cualquiera de los dos extremos, voy a encontrar el aldehído. Este es el aldehído. Y como el aldehído ya tiene sus 4 enlaces, no es necesario ponerle más nada, ¿sí? Esa es la función que cumple este hidrógeno. Pero es un carbono primario, ¿sí? Sí o sí en el extremo. 2 carbonos, et, relleno, an. Y pongo la terminación correspondiente al, etanal, ¿sí? Acá, 3 carbonos, prop, relleno, an. Y tengo un aldehído aquí en la punta, por lo tanto es propanal, ¿sí? Relleno con hidrógeno según sea el caso, y acá este carbono queda tal cual como lo tengo el grupo funcional. Entonces, ¿cómo lo voy a diferenciar el aldehído de la acetona? La acetona y el aldehído tienen un doble enlace con un oxígeno, pero la acetona siempre va a estar en un carbono secundario y el aldehído va a estar en un carbono primario siempre, ¿sí? Esto siempre en el extremo y esto siempre en el medio de la cadena. Veamos estos dos últimos ejemplos. Tengo una cadenita de 1, 2, 3, 4. Recuerda que el grupo funcional en el carbono en el que esté también lo cuento porque también forma parte de mi cadena. Entonces tengo 1, 2, 3, 4. Tengo una cadenita de 4, es but, relleno an y pongo la terminación correspondiente. Recuerda que acá no es necesario numerar la cadena porque siempre vas a encontrar el aldehído en el carbono 1, ya que en la cadena no tengo nada más, ¿sí? Es una cadena simple con un aldehído. Acá, y acá el aldehído está del otro lado, o sea que sí o sí en cualquiera de los dos extremos lo puedo encontrar. Y en este tengo una cadenita de 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces ex es 6. Relleno con la palabrita an y pongo la terminación correspondiente al aldehído. Bien, eso vendrían a ser todos los grupos funcionales que vamos a ver hasta ahora en esta clase. Recomiendo que repases lo que vendría a ser alcano, alqueno, alquino, cicloalcano, cicloalqueno y cicloalquino, y estos grupos funcionales porque son los que tienes que ir reconociendo y aprendiendo, ¿sí? Los grupos funcionales y con su respectiva terminación.